Es un excelente caso para analizar la frontera entre el derecho penal y el derecho disciplinario en Colombia, ya que suele ser difusa, pero el concepto de ilicitud sustancial es precisamente esa llave maestra que se utiliza para separar ambos mundos. En este caso, el enfoque del autor en este tipo de textos académicos apunta a que la ilicitud disciplinaria no es igual a la penal. Mientras el derecho penal protege los bienes jurídicos, ¿qué es un bien jurídico? La vida, la administración pública, etc. El derecho disciplinario protege la función pública, el correcto funcionamiento y la eficiencia de la moralidad del Estado. Evaluando la conducta de Pablo es una falta disciplinaria, un delito penal, en este caso puede ser ambas, que es una ilicitud sustancial. Para que el Consejo Superior de la Judicatura o la Comisión Nacional Disciplinaria Judicial pueda sancionar a Pablo, no basta demostrar que incumplió un deber escrito, se requiere comprobar la ilicitud sustancial. En el derecho colombiano, este concepto significa que la conducta del funcionario debe afectar de manera sustancial e injustificada la función pública, es decir, que el servicio de Estado que debe prestar. No es una simple infracción formal, es un retraso de un día a día por congestión, por decirlo así. Tiene que haber un daño real, un riesgo altísimo para el fin que persigue la institución, en este caso la administración de la justicia y la protección de los ciudadanos. Una falta disciplinaria o un delito penal. La conducta de Pablo tiene dos capas claras, por decirlo así, que es la primera, la negligencia grave. Desde la perspectiva de la ilicitud sustancial, hay una falta disciplinaria evidente y contundente. En este caso hay 3 puntos. El primero es la afectación de la función. El deber principal de un juez en un caso de violencia doméstica es garantizar la tutela judicial efectiva y proteger la población vulnerable. La segunda es la sustancialidad del daño. Su omisión no se quedó en papeles que se refundieron, que se perdieron, se traspapelaron. El resultado fue un nuevo episodio de violencia que puso en peligro la vida de la víctima, rompió la confianza de la ciudadanía y en la administración pública. El tercer punto es la calificación. Se perfila como una falta gravísima o grave de título de culpa. En este caso podemos decir negligencia por el incumplimiento de los deberes funcionales que la ley penal, infantil y de familia exigen. Segundo, hubo un prevaricato por omisión. Para que la conducta de Pablo salte del terreno del derecho penal, el estándar de pruebas es mucho más estricto. La denuncia menciona prevaricato por omisión. Esto está en el artículo 414 del Código Penal colombiano. El prevaricato penal exige que el juez actúe con dolo, es decir, que Pablo supiera que tenía que decretar las medidas de protección y tuviera la voluntad de no hacerlo, y lo hiciera con la intención de favorecer al agresor o perjudicar a la víctima. Si fue por sobrecarga, descuido o una propia culpa, Pablo omitió las medidas porque tenía, en este caso lo decía, un juzgado colapsado o por un error de apreciación sin mala fe. El derecho penal no puede sancionarlo, ya que el prevaricato culposo no existe aquí en Colombia para este tipo de omisiones. Es decir, que solamente sería un delito si la fiscalía logra demostrar que hubo un acuerdo, una intención directa o una manifestación directa de detener el proceso para liberar al agresor, que puede suceder, muchas veces sucede. En Colombia opera el principio de una misma conducta y puede ser investigada penal y disciplinariamente al mismo tiempo. Hay que aclarar, cuando se investigan estos dos tipos, por decirlo así, de causas, no se violan non bis in idem, no ser juzgado 2 veces por lo mismo. Esto se debe a que protegen cosas distintas. Disciplinariamente, Pablo ya configuró una ilicitud sustancial. Su negligencia destruyó la eficacia del servicio de justicia y puso en riesgo una vida. Debe ser sancionado por el órgano disciplinario independientemente de su intención. Penalmente, dependerá estrictamente de la prueba del dolo. Si solo fue un descuido terrible, en este caso podemos entrar a cuestionarnos
si se archivará todo y se resolverá en el ámbito disciplinario o si hubo una intención dolosa y enfrentará la cárcel. La ilicitud sustancial es un concepto fundamental tanto en el derecho disciplinario como en el derecho penal y se refiere a que una conducta no solo debe ser contraria a la norma, sino que además debe afectar de manera real un bien jurídico protegido. Es decir, no basta con que exista una infracción formal, sino que debe evidenciar un daño o un peligro concreto sobre derechos o intereses jurídicamente relevantes. En el ámbito del derecho disciplinario, la ilicitud sustancial implica que la conducta del servidor público trasciende en el simple incumplimiento de un deber funcional y afecta directamente los principios que orientan la función pública, como la eficacia, la celeridad, la justicia y la protección de los derechos fundamentales. En el caso del juez Pablo, su comportamiento no puede entenderse como un error menor, ya que su falta de diligencia en un caso de violencia doméstica generó un riesgo real para la vida e integridad de la víctima, lo que evidencia una afectación sustancial el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Por su parte, en el derecho penal, la ilicitud sustancial se relaciona con el principio de lesividad, según el cual son sancionables aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro de forma grave un bien jurídico protegido. En este sentido, si se logra demostrar que el juez actuó con conocimiento del riesgo y aún así omitió adoptar las medidas necesarias para proteger a la víctima, su conducta podría adquirir relevancia penal al trascender al ámbito disciplinario y configurar eventualmente un delito como la omisión de funciones o incluso el prevaricato por omisión. Aplicando este concepto al caso concreto, se evidencia que la actuación del juez Pablo presenta ilicitud sustancial, ya que su inacción permitió que el agresor quedara en libertad sin las medidas de protección adecuadas, lo que derivó un nuevo episodio de violencia. Esto demuestra que no está frente a una simple irregularidad administrativa, sino ante una conducta que afectó de manera directa derechos fundamentales como la vida y la integridad personal de la víctima. En conclusión, la ilicitud sustancial permite diferenciar entre una conducta meramente formal y regular y una conducta verdaderamente reprochable. En este caso, la actuación del juez no solo constituye una falta disciplinaria grave, sino que también podría tener implicaciones penales, en la medida que su omisión comprometió de manera significativa la protección de la víctima y la garantía efectiva de sus derechos. Gracias. Del análisis del caso se puede concluir que la conducta del juez Juan Pablo configura de manera clara una falta disciplinaria grave, en la medida en que incumplió los deberes funcionales inherentes a su cargo, especialmente el deber de diligencia, celeridad y protección reforzada a casos de violencia intrafamiliar. Este tipo de situaciones en el ordenamiento jurídico colombiano exige una actuación oportuna y eficaz, orientada a salvaguardar la vida e integridad de la víctima, lo cual nos evidencia en esta situación. Asimismo, se observa la omisión de la adopción de medidas de protección adecuadas que permitió la materialización de un nuevo hecho de violencia, lo que refuerza la existencia de una ilicitud sustancial en el ámbito disciplinario, entendida como la afectación real y significativa al buen funcionamiento de la administración de justicia y a los derechos fundamentales de la víctima. No obstante, el caso también presenta elementos que podrían trascender en el ámbito jurídico y disciplinario e incursionar en el ámbito penal, particularmente en figuras como el prevaricato por omisión o el abuso de función pública. Esto dependerá de la acreditación de un elemento subjetivo más gravoso como el dolo, es decir, la intención consciente de fortalecer al agresor o desatender deliberadamente el deber funcional. En ausencia de prueba, la responsabilidad se mantendría en el campo disciplinario, pero si se demuestra dicha intencionalidad, podría configurarse como una responsabilidad penal. En consecuencia, el caso refleja la compleja interrelación entre el derecho disciplinario y el penal, donde una misma conducta puede tener implicaciones en ambos ámbitos dependiendo su gravedad, intencionalidad y consecuencias. Esto exige un análisis riguroso por parte de las autoridades competentes, garantizando el debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones.
Ahora bien, entrando en materia de recomendaciones, en primer lugar se recomienda el fortalecimiento de la formación judicial porque es necesario reforzar la capacitación de los jueces y funcionarios judiciales, sobre todo en materia de violencia de género y violencia intrafamiliar, enfatizando en la aplicación del enfoque diferencial y la debida diligencia reforzada exigida por la jurisprudencia constitucional. En segundo lugar, nos encontramos con la implementación de protocolos estrictos de actuación. Se recomienda establecer y supervisar protocolos claros y obligatorios para la adopción de medidas de protección en casos de violencia doméstica, asegurando que se priorice la seguridad de la víctima y de manera inmediata y efectiva. En tercer lugar, tenemos la articulación de la interconstitucionalidad. Es un deber fortalecerse en la coordinación de las autoridades judiciales, fiscalía, policía y entidades de protección para garantizar respuestas integrales y oportunas frente a todos estos casos y que contribuyan entre sí. Ahora, en cuarto lugar, tenemos la rigurosidad en los procesos disciplinarios y penales. El Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades penales deben adelantar investigaciones exhaustivas que determinen no solo la existencia de una falta disciplinaria, sino también la posible configuración de un delito para evitar la impunidad. Ahora, en el quinto lugar, tenemos el enfoque de la protección de los derechos de las víctimas. Recomendamos, la verdad, adoptar medidas institucionales que prioricen los derechos fundamentales de las víctimas, incluyendo mecanismos como seguimiento y verificación del cumplimiento de todas las medidas de protección que se hayan optado según el caso. Y por último, nos encontramos con la promoción de la ética judicial. Esto es fundamental para poder reforzar los principios éticos en la función judicial, recordando que el deber de los jueces no solo es que debe cumplir formalmente la ley, sino que también debe actuar con responsabilidad social y compromiso con la justicia material. Muchas gracias.